Muy buenas de nuevo, amigos. En este vídeo vamos a continuar con las matemáticas y concretamente vamos a ver tres ejemplos de continuidad de funciones. Continuidad de funciones definidas a trozos. Entonces, si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, pues vamos allá con el ejemplo 1. Nos dicen, estudiar la continuidad de la función definida por f de x igual a x si x es menor que 0, x cuadrado si x está comprendido entre 0 y 1, y x más 1 si x es mayor que 1. Esto es lo que se denomina una función definida a trozos. Bueno, pues vamos a ver primero las tres condiciones para que una función sea continua en un punto x sub 0. Bien, la primera condición es que f de x tiene que estar definida en x sub 0. Es decir, lo único que tenemos que hacer es coger el punto donde vamos a estudiar la continuidad y sustituirla directamente en la función f de x. Y tiene que haber un valor. Bien, segunda, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 existe. Esto nos obliga a la comprobación de los límites laterales. Los límites laterales tienen que ser iguales. Y la tercera es que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, tiene que ser igual a la función valorada en x sub 0. Es decir, si se cumplen estas tres condiciones, decimos que la función es continua en el punto que estamos estudiando. Si alguna condición no se cumple, entonces habrá algún tipo de discontinuidad. Bien, entonces, primero que todo, lo que tenemos que tener claro es que las funciones polinómicas, todas son continuas en todos los puntos. Por lo tanto, aquí tenemos tres trozos que obedecen a tres polinomios, uno de primer grado, otro de segundo grado y otro de primer grado también. Uno está comprendido entre el menos infinito y el 0, y es el que obedece a x. Entonces, ahí va a ser continuo, en el intervalo abierto, menos infinito 0. Después tenemos el intervalo abierto 0, 1. Cuidado, esto sería un intervalo cerrado, porque nos están dando que 0 menor o igual que x, menor o igual que 1. Pero nosotros, para aseverar la continuidad de la función sin hacer ningún estudio, tenemos que considerar el intervalo abierto, sin tocar los extremos. Entonces, también es un polinomio de segundo grado y continuo. Y después, por último, entre 1 e infinito, que también obedece a una función polinómica, que es el x más 1. Es la recta x más 1. Por lo tanto, son tres polinomios continuos. Lo que nos faltaría ver es en los puntos de cambio de expresión, que son el 0 y el 1, ¿qué ocurre? Entonces vamos a estudiar los límites laterales. Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de x, que es igual a 0, sustituyendo 0 en x, ¿por qué hemos cogido x? Porque estamos estudiando la función cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, cuando x es menor que 0. Entonces, esto obedece a la función x y nos da 0. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, es igual al límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado. ¿Por qué x cuadrado? Porque x cuadrado es cuando tendemos a 0 por la derecha, es decir, cuando x es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que estudiarlo en esta expresión, x cuadrado. Entonces, 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces, los límites laterales son iguales. Eso implica que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. Y ahora nos queda valorar la función en f de 0. Entonces, f de 0 es sustituir 0 en la función. Entonces, como la función vale x cuadrado cuando x es mayor o igual que 0,
Entonces, como aquí tenemos la condición de igual, tenemos que valorarla aquí, en x cuadrado. Pues entonces sustituimos 0 en x cuadrado y 0 al cuadrado, 0. Entonces, como la función está totalmente definida en 0 y coincide con el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que es igual a 0 porque los límites laterales son iguales, entonces concluimos que la función es continua en x igual a 0. Bien, continuemos con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado. ¿Por qué seleccionamos x cuadrado? Porque decimos que tendemos a 1 por la izquierda. Entonces, por la izquierda es cuando x es menor o igual que 1. Entonces aquí tenemos que valorarlo en la función x cuadrado. Entonces el límite cuando x tiende a 1, ya no hace falta poner por la izquierda, de x cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Ahora bien, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, es decir, cuando x es mayor que 1, lo tenemos que valorar en x más 1. Entonces, es igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Entonces, cuando x vale 1, 1 más 1, 2. Entonces, como los dos límites son diferentes, entonces decimos que no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y entonces, como no existe el límite, ya podemos concluir que la función no va a ser continua en el punto x igual a 1. Entonces, ¿va a ser continua en todo x perteneciente a R? Sí. ¿Pero va a ser continua en el punto concreto x igual a 1? No, ahí vamos a encontrar una discontinuidad. Muy bien. Entonces, si la graficamos, la función, vemos que la función vale, sin entrar a fondo en ella, la recta x entre menos infinito y 0, es decir, en toda esta zona valdrá x, pero si nos metemos entre 0 y 1 vale la parábola x cuadrado, y si ya pasamos de 1 vale la recta x más 1. Entonces encontramos una discontinuidad en el punto x igual a 1. Entonces aquí se ve claramente que si estudiamos el límite cuando nos acercamos a 1 por la izquierda vale 1 y cuando nos acercamos a 1 por la derecha vale 2. Por lo tanto, la función no es continua. Aquí en el ejemplo número 2 nos dicen estudiar la continuidad de la función definida por f de x a trozos también. X cuadrado más 2x si x es menor que 0, x partido por 2 si x está comprendido entre 0 y 2, en el intervalo 0, 2, y nos ponen esta función racional, x partido x menos 1 si x es mayor que 2. Bueno, pues este caso se estudia exactamente igual que el caso anterior. Entonces, primer punto a tener en cuenta, las funciones polinómicas todas son continuas en todos los puntos, por lo tanto, en cada uno de los intervalos abiertos, desde menos infinito a 0, que sería este tramo de aquí, ¿vale? Valdría x cuadrado más 2x, por lo tanto una función totalmente continua, sin tocar el 0, porque en el 0 no lo sabemos, tenemos que estudiarlo. Y de 0 a 2, intervalo abierto, que sería este de aquí, ¿vale? Cuidado, esto es un intervalo cerrado, pero nosotros tenemos que pensar ahora qué ocurre dentro del intervalo, no en los extremos del intervalo, porque los extremos están por estudiar. También es una función continua que obedece a esta recta, un medio de x, ¿vale? Y de x mayor que 2 hasta infinito, pues vale esta función. Bueno, ¿qué ocurre con las funciones racionales? Las funciones racionales tienen el problema del denominador, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los puntos que lo anulan, todos los puntos que hacen cero el denominador, generan una indefinición de la función. Pero claro, en este caso no vamos a tener ningún problema, porque el punto que nos anula el denominador es el x igual a 1. Por lo tanto, si nosotros cogemos 1 menos 1 son 0, sería x partido por 0, tendríamos un problema. Pero como la función aquí está definida para x mayor que 2, no vamos a tener ningún problema porque no vamos a tener ningún punto que nos anule el denominador. Muy bien, entonces vamos a estudiar los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado más 2x. Mirad, estamos imponiendo la condición de que x sea menor que 0. Por lo tanto, x en todo caso se va a acercar a 0 por la izquierda. Entonces tenemos que valorarlo en esta función, x cuadrado
más 2x. Entonces, sustituyendo 0 donde hay x, 0 al cuadrado 0, más 2 por 0, 0. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x partido por 2. ¿Por qué hemos seleccionado esta función, x partido por 2? Porque x tiende a 0 por la derecha, es decir, imponemos la condición que x sea mayor que 0. Por lo tanto, es esta condición, x partido por 2. Entonces, sustituimos 0 donde hay x y 0 partido por 2 es igual a 0. Entonces, vemos que los límites laterales coinciden. Entonces, claro, el límite cuando x tiende a 0 existe realmente. Y además, como f de 0 es igual a 0, es decir, cuando x es igual a 0, que también es aquí, ¿vale? Lo tenemos que valorar en x partido por 2. Entonces 0 partido por 2 es 0. También coincide, está definida la función en 0 y coincide con su límite. Entonces decimos que la función es continua para x igual a 0. Vamos a ver en el punto 2. El límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x partido por 2. Bien, aquí tenemos que coger esta condición. X es menor que 2. Entonces, en todo caso, nos acercaremos a 2 por la izquierda y tenemos que valorarla en esta función x partido por 2. Entonces, donde haya x ponemos 2, 2 partido por 2, 1. Bien. Ahora, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de, imponemos la condición de que x tiene que ser mayor que 2. Entonces nos acercaremos a x por la derecha, con valores un poquito más grandes que x. Entonces valoramos el límite de esta función racional, x partido x menos 1. Entonces x partido x menos 1 sería igual a 2 dividido 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, 2 dividido entre 1, 2. Entonces, como estamos viendo que los límites son diferentes, ¿vale? Ya podemos concluir que no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x y, por lo tanto, la función no va a ser continua en x igual a 2. Lo va a ser para todo punto distinto de 2, pero no va a ser continua para ese punto. Muy bien, entonces, si graficamos para ilustrarlo mejor, lo que tenemos es que la función vale una parábola que es x cuadrado más 2x hasta x hasta 0, es decir, sin tocar el 0 no forma parte de la función parabólica. Después vale la recta esta de aquí, que es x partido por 2, donde el 0 y el 2 sí que forman parte de esa recta, porque es un intervalo cerrado. Y a partir de 2, sin tocar el 2, vale x partido x menos 1. ¿Vale? Sin tocar el 2 porque nos imponen que x tiene que ser mayor que 2. Entonces aquí ya vemos el punto de discontinuidad. Entonces si analizamos el límite por la izquierda nos da 1, si analizamos el límite por la derecha nos da 2. Entonces vemos que la función es continua para todo x distinto de 2. Bien, y por último vamos a ver un problema de continuidad donde nos dicen que hallemos las constantes a y b para que la función definida por f de x igual a ax si x es menor que menos 1, x cuadrado más 1 si x está comprendido entre menos 1 y 1, y bx más b para x mayor que 1. Es decir, tenemos que calcular las constantes a y b para que esta función sea continua en toda la recta real. Pues vamos allá. Entonces, otra vez, recordar que las funciones polinómicas son todas continuas en todos los puntos. Entonces, como estas funciones, las tres, obedecen a tres polinomios, van a ser continuas en los intervalos abiertos. Es decir, desde menos infinito hasta menos 1 va a valer ax. Desde menos 1 a 1 va a valer x cuadrado más 1. Y desde 1 hasta infinito va a valer bx más b. Entonces, en los intervalos abiertos, es decir, en los intervalos que no tocamos extremos, podemos asegurar que estas funciones son continuas. Ahora bien, ¿qué pasa en los puntos de conmutación o cambio de expresión? Es decir, en el punto menos 1 y en el punto 1. Vamos a verlo. Condiciones. Primera, el límite. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x y tiene que ser igual a la función valorada en menos 1. Para que exista
continuidad en el punto x igual a menos 1. Segunda, el límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x y tiene que ser igual a f de 1. ¿Vale? Entonces, si se cumple eso, habrá continuidad en toda la función definida a trozos. Vamos a ver qué pasa con f de menos 1. Con f de menos 1 tenemos que vale 2. ¿Por qué? Porque si x es igual a 1, que es aquí, perdón, igual a menos 1, que es aquí, tenemos que valorarla aquí, en x cuadrado más 1. Entonces, x cuadrado es menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1 vale 2. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el límite lateral. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x. Que eso es igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de ax. Entonces, claro, lo valoramos aquí, en ax, porque imponemos que el límite se acerca a menos 1 por la izquierda, es decir, valores menores que 1. Entonces, lo que hacemos es sustituir el menos 1 donde hay x. Entonces se nos queda a por menos 1, que sería igual a menos a. Muy bien, y ahora, ¿qué ocurre con el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x? Es igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x cuadrado más 1. ¿Por qué lo valoramos aquí? Perdón, en x cuadrado más 1. Porque estamos imponiendo que x tiene que ser mayor que menos 1. ¿Vale? Entonces, valoramos aquí. Entonces, menos 1 al cuadrado 1, más 1, 2. Bien, entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir para que exista el límite? Para que exista el límite, se tiene que cumplir que los dos límites laterales deben de ser iguales. Entonces, solo se va a cumplir esto si menos a es igual a 2. ¿Vale? Lo que implica que a tiene que ser igual a menos 2. Solamente en el caso de que a sea igual a menos 2, el límite por la derecha y por la izquierda serán iguales a 2. Y entonces podemos decir, como la función definida en menos 1 también vale 2, que la función es continua en x igual a menos 1. Bien, ¿qué pasa con el punto 1? Pues bien, vamos a ver qué vale la función valorada en 1. La función valorada en 1 también vale 2. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es imponer la condición de igualdad. Entonces, para x menor o igual que 1, la función también vale x cuadrado más 1. Entonces, sustituimos 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Bien, seguimos. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado más 1. Estamos en lo mismo. Si estamos diciendo que x tiende a 1 por la izquierda, es que los valores de x en todo caso van a acercarse siendo menores que 1. Entonces, estamos en esta condición. X cuadrado más 1 también. Entonces, sustituyendo 1 donde hay x cuadrado, 1 más 1, 2. También nos da 2. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de bx más b. Entonces tenemos que coger esta función de aquí, porque x es mayor que 1. Entonces nos acercaremos en todo caso a x por la derecha. Perdón, a 1 por la derecha. Entonces, si sustituimos 1 donde hay x, entonces tenemos b por 1, b más b, 2b. Entonces, para que los dos límites sean iguales y al mismo tiempo sean iguales a la función valorada en 1, pues 2b tiene que ser igual a 2. Tenemos que igualar los dos límites. Entonces, como 2b tiene que ser igual a 2, b tiene que ser igual a 2 medios. Lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y eso es igual a 1. Por lo tanto, b tiene que ser igual a 1. Problema resuelto. Entonces, para que esta función sea continua en toda la recta real, a tiene que valer menos 2 y b tiene que ser igual a 1. Vamos a ver esto representado. Entonces, habiendo sustituido ya el valor a menos 2 en la expresión, nos queda menos 2x. Siempre y cuando x vale menor que 1. Un valor menor que menos 1, perdón. Y b igual a 1. Entonces, x más 1. Si x es mayor que 1. Entonces, mirad, la función vale la recta menos 2x, pendiente negativa menos 2, hasta el punto 1, sin tocarlo.
porque la condición es que sea menor que menos 1, hasta menos 1. Después, entre menos 1 y 1, vale la parábola x cuadrado más 1, entre menos 1 y 1. Aquí sí que los dos puntos, tanto el 1 como el menos 1, ¿vale?, pertenecen a la propia parábola. Y si ya son valores mayores que 1, la expresión vale x más 1, que es la recta x más 1. Muy bien, pues entonces ya tenemos claro que la función es continua en toda la recta real. Si nos acercamos a menos 1 por la izquierda y si nos acercamos a menos 1 por la derecha, la función vale 2. Los límites son iguales. Si nos acercamos a 1 por la izquierda o nos acercamos a 1 por la derecha, el límite vale 2 también. Por lo tanto, tanto en un punto, en el punto menos 1 como en el punto 1, son funciones continuas para estos valores de a igual a menos 2 y b igual a 1. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado. También espero que hayáis aprendido un poquito sobre funciones continuas a trozos y poco a poco pues iremos metiéndonos más profundamente en la madriguera, realizando ejercicios más complicados de nivel de bachillerato ya avanzado, de segundo de bachillerato profundo y también de los inicios de universidad. Bien amigos, pues hasta el próximo vídeo y que lo paséis muy bien. Chao.